Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. De Mediaventurados, ya con una nueva forma de presentación, y es el uso del video, para que aquellos que quieran escuchar los episodios por YouTube tengamos también algo de imagen. Y esta introducción en la que quiero comenzar y presentar este episodio en el que denomino grandes de la radio, no maestros de la radio. Y este primer episodio de Maestros de la Radio de Mediaventurados está dedicado a Chema Salcedo. Si no conoces a Chema Salcedo, te quiero contar quién es. Chema Salcedo tiene 73 años, nació en Bilbao, España, pero de muy pequeño se trasladó con su familia al Perú. Y Chema se convirtió en una de las figuras de la radio, en uno de los comunicadores más importantes del país, uno de los definitivamente grandes conductores que ya están en la historia de la radio. Por casi 24 años estuvo en RPP, la radio líder del Perú, hasta que en 2018 un problema de salud obligó a su retiro momentáneo, porque justamente afectó su voz y el habla, y por esa razón Chema no ha continuado. Pero Chema es autor de libros, ha hecho guiones de televisión, ha producido su propia obra de teatro, pero sobre todo para la gente, Chema es el gran conductor de la radio peruana, un hombre que ha recorrido el país, que no hay lugar que no haya pisado y que siempre ha sido recibido con enorme cariño. Así que te invito a escuchar este capítulo de Mediaventurados aquí en YouTube junto a Chema Salcedo. Chema Salcedo, por más de 23 años estuviste como uno de los principales conductores y figuras de la radio RPP, la radio líder del Perú. ¿Qué cambios podrías decir que percibiste desde aquel año 1995 que comenzaste en radioprogramas hasta los últimos años, y podríamos decir del 2014 al 2018, ¿qué cambios sentís que se han generado en la radio? Bueno, son cambios que tienen que ver con varios aspectos, ¿no? Primero, RPP siempre ha tenido la idea de hacer focus groups, etcétera, para ir adecuando su programación a las necesidades del público. Eso se estuvo haciendo durante todo ese tiempo. Pero, o sea que eso relativamente son cambios normales, son cambios habituales de RPP. Esa es toda su historia. Pero en los últimos años lo que hay es el cambio tecnológico. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que salva a la radio en el Perú y en el mundo? Lo que la salva es un poco la telefonía, o sea, los aparatos, los teléfonos celulares. Es decir, aquel aparato que sirve ya últimamente, ya para lo menos que sirve para hablar por teléfono, que sirve prácticamente como un receptor, que sirve como un micrófono, en fin, que sirve como una pantalla, que sirve como una página. Todo esto ha significado un cambio muy profundo para la radio. Entonces la radio comienza en ese momento, en esa etapa, a darse cuenta de estos cambios tecnológicos y lógicamente comienza a diversificarse. O sea que la radio a la que yo llegué era una radio, digamos, moderna, en el sentido de que estaba siempre al día con los cambios de los gustos del público, pero lo que va a sufrir después son los tremendos cambios tecnológicos, y eso hace que la política de desarrollo de la radio se vaya haciendo cada vez más compleja, hasta llegar a tener el canal de televisión, la página web, etcétera, etcétera, y últimamente los otros servicios que tienen que ver con, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Que era un producto
que antes no se concebía que pudiese tener una utilidad, porque eso se hacía, pero de alguna manera dentro de la programación de RPP. Y Chema, siendo que pasaste tantos años realmente hasta el 2018 al frente de la radio, ¿cuál sería la mayor fortaleza de la radio de hoy, ¿no? Para compararla incluso con esa radio de la década de los 90, que era una radio muy poderosa, era muy potente, muy influyente, pero como bien decías recién, esa tecnología que nos ha llegado con los teléfonos celulares, que hoy son pantallas, son televisión, son entretenimiento, son redes sociales, ¿cuál sería para ti hoy la gran fortaleza de la radio en el siglo XXI? Bueno, tiene que seguir siendo, o sea, lo que tiene que hacer la radio es adaptarse a los cambios tecnológicos, pero sin perder lo esencial. Lo esencial de la radio ha sido la comunicación directa con el público. Mira, hay una cosa que la radio tiene y que otros medios no tienen, ¿no? No hablemos de la televisión, no hablemos de la prensa, de papel, ni de web, que es la cercanía con el público. Eso es algo que RPP lo supo hacer muy bien. La cercanía con el público significa, uno, la inmediatez, estar donde está ocurriendo los hechos. ¿Por qué? La radio lo puede hacer porque su tecnología se lo permite a través de un pequeño aparato que se llama teléfono celular. Pero además tiene que tener la cercanía con el público a través de los temas que trata, los temas que toca. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el público? El público también va variando, el público se hace más complejo, el público se hace más exigente, el público se especializa y ya llegamos a situaciones increíbles, como por ejemplo hacer programas especiales de acuerdo a aficiones que tiene la gente. En el Perú todavía no tanto, pero en otros países ya hay programas pues para los que pescan con anzuelo, ¿no? Que de alguna manera significa que las sociedades se han ido haciendo complejas. Y el otro aspecto que la radio tiene que tener en cuenta es que la cultura auditiva del público ha variado, es decir, ha mejorado. Yo recuerdo siempre que me preguntan estas cosas me remito a una transmisión de un partido de fútbol. Fíjate lo que te voy a decir, del Mundial de Suiza, el año 1954, ¿ya? Jugaba Hungría, que era la gran selección, aunque no campeonó, versus Uruguay, que era la famosa garra uruguaya, que la había ganado a Brasil 4 años antes en el Maracanazo, famoso. Bueno, yo escuché ese partido transmitido por radio en la cocina de mi casa con mi papá, que a mí me enseñaba el fútbol mi papá. Era una transmisión llena pues de imperfecciones, ¿no? Era una transmisión llena de atmósferas, lleno de rayos, truenos, centellas. Nosotros nos imaginábamos, o yo me imaginaba como niño, que las ondas de esa radio estaban atravesando una tormenta, un huracán, etcétera, etcétera. Y eso a la radio de aquella época le daba un encanto. Eso hoy día sería inadmisible. ¿Por qué? Porque la cultura auditiva ha mejorado de la gente, del público, del pueblo. Hablo de todas las clases sociales, no me refiero solamente a la clase alta, digamos, que escucha, que escucha sinfonía con música, sino a todo el mundo ya es inadmisible un mal sonido, por ejemplo, Ok, ¿no? o sea, para ti la calidad de transmisión, no solamente estamos hablando ya de los contenidos, sino que la calidad de las ondas que llegan a la gente, sea por frecuencia modulada o sea a través del streaming de los que escuchan a través de... tiene que tener una calidad. Pero en eso hoy no crees que la amplitud modulada que todavía sigue la AM, que sigue todavía algo viva con un porcentaje pequeño, pero ¿no crees que ahí pierde mucho? Bueno, pues sí, pues efectivamente, yo siempre le decía eso a los reporteros jóvenes, inclusive llegué a escribir un manual del reportero, ¿no? Y yo explicaba que los micrófonos del reportero, o sea, el teléfono celular del reportero, tiene que servir para transmitir los ruidos de la calle. Es decir, porque la radio no es solamente una voz que habla, la radio son sonidos. Básicamente la voz es un sonido, es un insumo más. Entonces, entre los insumos que tenemos que colocar ahora para hacer un despacho periodístico, por ejemplo, solamente hablo de despacho periodístico, no te hablo de cosas más sofisticadas. Un podcast, por ejemplo, ya te requiere una serie de trucos
y una serie de recursos que no te requiere un despacho periodístico. Pero en fin, volviendo al despacho periodístico, a lo que voy es a lo siguiente: tienen que entrar los sonidos de la calle. Y te pongo una anécdota, está mal que hable, yo estoy hablando como un viejo. Hace muchos años, en Iquitos, hasta ahora se acuerdan, Iquitos es la capital de la selva del Perú, la capital de Sí, Loreto. señor. Y el vehículo principal de la ciudad de Iquitos son los mototaxis, ¿no? Estos motocarros que le llaman ellos. Entonces, toda la ciudad está con esos ruidos. Entonces, hasta ahora en Iquitos están impresionados por una cosa que yo hice, pero que a mí me parecía obvia. Yo me dio un pase de Lima y tenía que dar mi primer despacho de Iquitos. Entonces me metí a la pista y agarré mi teléfono celular y lo puse al ras del suelo para que se escuchasen los tubos de escape de los mototaxis. Y dije, señores, esto es Iquitos. Para probar que yo estaba en Iquitos, en la selva, yo no tenía que probar con un pajarito o con esos sonidos supuestamente selváticos, no, sino con el sonido de la selva urbana de los motocarros. Entonces, ese tipo de sonidos son los con con los que tenemos que trabajar en ese momento, ¿no? Chema, este podcast, Mediaventurados, es un podcast que fue creado para pensar e imaginar y hasta planificar, ¿no?, la nueva radio y esa radio que está en un proceso de gran transformación. Una de las características que le quiero contar a quien nos está escuchando es que Chema Salcedo es una de las figuras de la radio más importante del Perú, una de las figuras históricas que hasta hace muy poquito tiempo estuvo conduciendo la segunda mañana de RPP con un programa que además le iba muy bien, llamado Encendidos. Pero bueno, un problema de salud obligó a Chema a dejar el aire y dejar la antena porque justamente estuvo vinculado con su boca, desde donde sale nada más el principal activo de la radio, que es el uso de la voz. Y eso llevó a que Chema seguiría hoy conduciendo sus programas si no hubiese tenido estas dificultades que durante un buen tiempo le generaron problemas, pero que hoy, y lo estamos escuchando ahora, está realmente muy, muy, muy bien. No, digo, una de las características que Chema Salcedo ha tenido siempre en el Perú es que siempre fue un periodista muy libre en sus opiniones y hasta muchas veces sus opiniones iban incluso a contramano de las visiones mayoritarias o de lo que uno hoy llamaría lo políticamente correcto. Y quería preguntarte, Chema, en tu larga trayectoria en el Perú y en los medios de comunicación, ¿dónde crees que en líneas generales ha sido más fácil tener esa libertad de opinión y de expresión que has tenido? Porque tú has hecho también algo de televisión, tú has escrito también para periódicos, para revistas, pero también has trabajado muchos años en la radio. ¿Dónde te has sentido más libre? Mira, yo diría que en la radio. ¿Y por qué en la radio esto, Jorge? Porque la radio es más espontánea. Quiero decir lo siguiente, la radio, claro, lo que te dirán es sí, pues la gente se olvida lo que dice, de acuerdo, pero ya lo dijiste, pues, ¿no? Entonces, en cambio, cuando tienes que escribir, la escritura siempre es un problema. Y en la televisión es una obra teatral, la televisión es una puesta en escena. Entonces en la televisión tienes que guardar una serie de formas a los que no necesariamente estás obligado en la radio, que tiene también sus propias formas, ¿ah? Hay que tener cuidado con esto, porque la voz es un escenario, o sea, con la voz yo al público le genero imágenes cerebrales a la manera de un proyector de cine. Entonces, en la radio, ¿por qué además me he sentido mal libre? Porque la reacción del público es inmediata, o sea, entran las llamadas telefónicas, etcétera, 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 hay mucho comentario, entonces de algún modo pues eso me ha permitido, dentro de lo posible, perfilarme como un personaje más o menos independiente, aunque claro, la autocensura existe siempre, Jorge, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, eso que la libertad es total, eso no es verdad. La libertad no es total. ¿Por qué? Porque tienes también la responsabilidad. Ahora, si tú trabajas en un medio de comunicación muy pequeño, para ti, tu mujer y tus hijos, dicen lo que te salga el forro de las pelotas, ¿no? Eso no es ningún problema. Pero si trabajas en un medio grande, que tiene una responsabilidad social con la sociedad,
que tiene una responsabilidad colectiva y que tiene una responsabilidad con el Estado, entonces la cosa ya es mucho más complicada. Hay que respetar ciertos parámetros, pero entre eso puedes opinar con cierta libertad. Chema, hay que decir que has sido un poco un pionero porque en Perú te convertiste en el guionista y productor de un podcast que se hizo en el año 2019, conducido nada menos que por Juan Diego Flores, que para quien no conozca eventualmente a Juan Diego Flores, es uno de los mejores tenores del mundo, nacido en el Perú, vive en la ciudad de Viena, sus conciertos son seguidos, o sea, es una mega estrella mundial. Luciano Pavarotti, antes de su muerte, lo definió como casi su sucesor por su talento, por su capacidad. Y quería decir que fuiste un poco el pionero porque fuiste quien armó los guiones y toda la producción de Sueños de Sinfonía, un podcast que Juan Diego lo grababa desde Viena, pero tú eras el responsable de todos los sonidos. Sueños de Sinfonía. Juan Diego Flores. Su historia, su carrera y su mejor canción. Sinfonía por el Perú. Gracias a RPP. Guaje. Así se llaman a los chicos en Asturias, al noreste de España. Un célebre guaje se acaba de retirar del fútbol. El guaje Villa. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que fue la experiencia de hacer ese producto de podcast para RPP? Sí. Bueno, te cuento, ahí tú fuiste el que se arriesgó, porque tú me encargaste ese trabajo en RPP, trabajo que yo no había realizado directamente, aunque sí tenía experiencia. ¿En qué experiencia tenía yo para hacer algo parecido a eso? Había hecho una vez la historia de la radio, o sea, en base a grabaciones, sonidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál era el reto de esta cuestión que tú acabas de mencionar de Sinfonía por el Perú? Primero, Juan Diego Flores es un personaje, pero había que recrear el personaje como narrador. Había que convertir esto en una especie de testimonial de Juan Diego Flores, para lo cual había que buscar un equilibrio entre su biografía, su vida, cómo le fue a él de niño, cómo se llevaba con su mamá, cómo se llevaba con su papá, y lo que en este momento estaba haciendo, conversando con niños, porque Sinfonía para el Perú, por el Perú, perdón, para el público, es un grupo de chicos, varios grupos de chicos, centenares de chicos, miles de chicos que practican música, para decirlo en dos palabras, con instrumentos musicales, muchas veces sin tener ningún antecedente musical. Entonces, tú tenías que imaginarte un personaje entrevistando, hablando con los chicos, etc. Ese es el primer reto. Segundo reto, yo tuve que hacer un montón de entrevistas a los chicos y de ahí seleccionar algunas que eran radiales y otras que no eran tan radiales, porque claro, lo importante además en esto no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. O sea, no es importante solamente el contenido, sino la forma. O sea, la forma es el mensaje. McLuhan decía, el medio es el mensaje. Acá nosotros teníamos que decir, el timbre del sonido es el mensaje. El sonido es el mensaje. O sea, el sonido de una puerta que se cierra, por ejemplo, es un mensaje. Depende de en qué momento va el sonido de la puerta que se cierra. Si es un sonido que tú pones después de haber escuchado a dos políticos discutir, tú lo que estás diciendo en ese momento es que se han tirado la puerta en la cara y se acabó la relación y se jodió la Francia, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. Entonces tenía que elegir eso. Y luego elegir todo esto con música. Yo, como soy medio melómano, medio aficionado a la música, tengo cierto criterio en ese sentido, ¿no? Entonces, más o menos conozco algunas pocas óperas y algunas cosas, por ejemplo, que eso te lo da, ¿sabes qué te lo da, Jorge? Te lo da la trayectoria. Por ejemplo, el director de Sinfonía por el Perú es un español, un personaje notable,
Este personaje es nacido en Asturias. Asturias es una región de España en la cual también ha nacido el goleador de la selección española en el Mundial de Sudáfrica, que es el Guaje Villa. Entonces, vincular, Sí. establecer la biografía de este personaje, nuestro director de la orquesta, vinculado con otros asturianos importantes como este Villa, poner la narración de uno de los goles de Villa, por ejemplo, era parte del perfil del personaje. Poner el himno de Asturias, Asturias, Patria Querida, una canción famosa, era parte del personaje, y así sucesivamente. Entonces, todo eso te lo da un poco la cultura general que tienes por los años que llevas en este negocio, ¿no? Entonces, con todo eso tienes diferentes recursos. Pero claro, en un podcast hay que ser muy, muy definido, muy delicado. ¿Por qué? Porque todo sonido es importante, todo sonido te dice algo. A veces la gente no entiende que cualquier sonido, por pequeño que sea, es un mensaje, es una comunicación. El sonido es noticia, el sonido es información. Administrar los sonidos adecuadamente te da una información adecuada, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, porque cuando miramos lo que pasa en el mundo del podcast a nivel global, más del 85% de la producción de podcast es básicamente amateur, casi como este podcast. O sea, Mediaventurados es un producto amateur, hecho por alguien que ha hecho radio, pero no deja de ser un producto amateur. Y qué interesante lo que acabas de remarcar, y es que en el mundo del podcast, o sea, esos sonidos, cada sonido, ya sea la música que elijas, el sonido de una puerta que se cierra o el sonido como en Sueños de Sinfonía de un instrumento que un niño ensaya, tiene que estar colocado de tal manera que cobre y tenga un sentido. O sea, el sonido no es un relleno, el sonido es la historia. El sonido es el protagonista en esa cuestión. Y no hay que olvidarse de una cosa, la voz también es un sonido, porque hay gente que se fija en las ideas. No te fijes en las ideas, hermano. Las ideas que puedes tener pueden ser muy buenas, pero si el sonido con el que transmites la idea es un sonido malo, desagradable, antipático o ridículo, entonces tu idea no sirve de nada. Claro, estas son las fortalezas justamente de la comunicación, ¿no? Como siempre pasa en el caso de Perú, un ejemplo muy concreto, el doctor Elmer Huerta, ¿no? El doctor Elmer Huerta tiene una capacidad de comunicación brillante, ¿no? Tremenda capacidad de... Otro que tenía también era el doctor Maestre, ¿no? Que tú casi no lo has conocido, creo, Jorge. Era un personaje de una capacidad de comunicación absolutamente extraordinaria, ¿no? Tenían eso, Elmer Huerta, él y otros. En RPP ha habido varios personajes así. En su momento, Miguel Humberto Aguirre, cuando se producían los apagones por el terrorismo, en la época de los años 80, que era la voz que más o menos le orientaba a la gente sobre qué hacer. Esto resulta tremendo, Raúl ¿no? Vargas, por supuesto, en Ampliación de Noticias. Raúl Vargas, uno de los grandes, ¿no? Otro personaje con una voz poderosísima que te da una sensación de seguridad tremenda cuando lo estabas escuchando. Yo he recibido varias lecciones sobre ese tema. Una de ellas la recibí hace muchos años y te lo cuento como anécdota, que a lo mejor te puede servir si no la botas nomás. Yo era directivo de un canal de televisión, entonces desde que llegué al canal, la gente del canal, los trabajadores del canal me decían, tal gerente es un corrupto, caracho, y era un corrupto, y un corrupto, y un corrupto, y un corrupto. Entonces todo el mundo me decía eso, y yo por supuesto no tenía cómo averiguarlo. Hasta que un día le dije, ¿y ustedes tienen un reemplazo para esta persona? Ah, sí, tenemos un reemplazo. ¿Quién es el reemplazo? Fulano de tal. ¿Cuál es su número? Su anexo. Marqué el anexo y me contestó una voz que era... Entonces me quedo con el corrupto. Sigo con el corrupto porque, claro, el otro era seguramente genial y seguramente de una honestidad extraordinaria, pero no servía porque no se podía comunicar. O sea, su voz no era... Y eso en la radio es básico, ¿no? Lo que te transmite una voz es muy importante, ¿no? Mediaventurados. Y Chema,
¿Y crees que los medios mantienen su influencia sobre la vida de la gente como hace años? ¿O también crees que la fiebre, digamos, de redes sociales, WhatsApp, le ha quitado ese rol de incluso de agenda temática de la sociedad? Mira, yo siempre he sido un crítico de esa exageración que se hace de que los medios dirigen la mentalidad de la gente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Sin embargo, debo decir lo siguiente. Esta cuarentena es una cápsula mental en la que todos estamos prisioneros. Entonces, como estamos metidos en la casa, o estábamos hasta hace poco metidos en la casa, todo el mundo está consumiendo noticias mañana, tarde y noche, pues a ver si sale la vacuna, no sale la vacuna, en Alemania se han muerto, no se han muerto, en fin, qué sé yo. Entonces, ahora sí nuevamente han vuelto a tener importancia, pero en una época no era así. Cuando pase esto nuevamente se va a volver a relativizar la importancia de los medios tradicionales de comunicación y ya nadie puede pensar, yo diría, pasando este bache, nadie puede pensar de que con un editorial de un periódico o una transmisión de una radio va a caer un gobierno ni cosa que se le parezca. Si alguna vez ocurrió eso en el Perú, fue hace muchos años. Ahora ya no es así. Ahora la gente es más desconfiada, es más escéptica. Todo esto me parece bueno, no me parece malo, aunque atente contra la estabilidad de los medios de comunicación. ¿Por qué me parece bueno? Porque me parece que la gente se hace más independiente, tiene más criterio. Y en esto ayudan las redes sociales, aunque las redes sociales también son horrendas, porque en muchas ocasiones reemplazan al trabajo periodístico propiamente dicho de verificar la información. Claro. Hace poco hemos tenido en Lima una noticia espantosa, que es la de un señor, un charlatán, que dice que formaba parte de un grupo que estaban ya sacando la vacuna contra el COVID en China. Y entonces todo el mundo en el Perú lo comenzó a entrevistar a este señor. Este señor, un señor Cuyubamba, aparecía básicamente como el próximo premio Nobel de Medicina. La primera entrevista se la hace la Agencia Estatal de Comunicaciones, que es andina, Sí. y después en cascada todos los canales de televisión. Bueno, este era evidentemente un charlatán, un mentiroso, no era doctor, no era nada. Sabe Dios de qué viviré en China, pero es un farsante. Bueno, no se verificó. Claro. Simplemente por darle pábulo a este tipo, por dar noticias positivas, entre comillas, no se verificó quién era este señor, no se le tomó examen, digamos, y salió Lo curioso es que periódico. los medios se alimentaron de redes sociales y dieron por cierta una información sin hacer el proceso verificador. Es decir, los medios se contagiaron de la red social. Ese es el problema. El problema es que tú tienes que tener criterio y ahora no se tiene criterio, ¿sabes por qué? Por la inmediatez. Porque todo tiene, ¿quién gana? ¿Quién pega primero? Pega más fuerte. Entonces, ya públicalo nomás, hermano. Ya mañana, si nos hemos equivocado, ya la gente se olvida. Entonces, ha desaparecido un concepto. ¿Sabes qué concepto ha desaparecido? El concepto de vergüenza. Ajá. La vergüenza consiste en que si tú metes la pata con una cosa así, en un caso te llegas a suicidar, pero si no te suicidas, te da diarrea. Ahora ya nadie tiene diarrea por ese tipo de cosas. Claro, claro. Ahora eso aparece como gajes del oficio. Simplemente, eso no puede ser. El Perú obviamente te idolatra, te quiere muchísimo, la gente, o sea, hay generaciones que realmente se han conectado mucho con tu forma de comunicar, incluso tu estilo muchas veces descontracturado, cuestionando, haciendo preguntas incómodas. Realmente Chema Salcedo ha marcado un estilo y una escuela. Y yo quería cerrar. Si tuvieras un grupo de jóvenes, que seguramente lo debes hacer cuando te invitan a una universidad, y hay un grupo de jóvenes que empiezan a trabajar en la radio esta actual del siglo XXI, ¿cuáles son los consejos que Chema Salcedo le da a las nuevas generaciones de periodistas en la radio? Bueno, la verdad es que atreverme a dar consejos hoy es bien difícil porque son generaciones distintas. Yo diría lo siguiente. Primero, un buen periodista, en cualquiera, sea en radio, sea en televisión, sea lo que sea, tiene que saber ser ignorante.
La ignorancia tiene una virtud. La virtud consiste en que no das nada por sentado, preguntas de todo, las cosas más sencillas. O sea, jóvenes, no se inhiban de preguntar porque temen pasar por ignorantes. La santa ignorancia, la docta ignorancia es lo primero que tienen que tener. Lo segundo que tienen que tener es nunca perder la curiosidad. Esto vale para cualquier rama del periodismo, pero la curiosidad es vital porque gracias a ella es que tú puedes mantener un ritmo de trabajo descubriendo siempre cosas nuevas. Y esto es importantísimo porque el público pide novedades constantemente. No es que de alguna manera cree que ya lo ha visto todo, porque todo sale en televisión, todo sale en cable, todo sale en redes sociales. Entonces tienes que agudizarte para que tu curiosidad te permita dar un nuevo giro, un giro distinto a las cosas. Y tercero, lo que vale para toda la rama del periodismo siempre es la duda. Hay que dudar. Evidentemente, esta duda es vital para descubrir la verdad. Yo sé que hoy día la verdad no está de moda, efectivamente, no está de moda. Lo que está de moda son otras cosas, pero inclusive para hacer las otras cosas, como por ejemplo que la cosa sea divertida, que la cosa sea entretenida, que la verdad pase porque cae bien, porque te despierta una sonrisa o porque te sorprende gratamente, tienes que tener todo lo demás también. Tienes que tener la curiosidad, tienes que saber dar un carácter espectacular sin exagerar a aquello que debe ser presentado de manera atractiva. Debes evitar ante todo el aburrimiento. El aburrimiento es una de las lacras de los medios de comunicación y de la radio puede llegar a ser muy aburrida también si no se hace pensando en que la atención del público debe ser sorprendida rápidamente, segundo tras segundo, para dejarlo prácticamente exhausto y sin respirar. Chema Salcedo, uno de los más grandes conductores de la radio del Perú, uno de los personajes de RPP por muchos años, muy querido por la gente, una de esas personas que si uno camina por la ciudad de Lima con Chema Salcedo, hacer una cuadra que uno tardaría a lo mejor un minuto 10 en recorrerla, con Chema Salcedo puede tardarse 40 minutos porque cada persona que se cruce con Chema va a tener algo para decirle, algo para preguntarle o simplemente para darle un abrazo y agradecerle lo que por más de 23 años le dio cada día, cada mañana en la radio. Gracias por estar en Mediaventurados. Para mí es un inmenso honor que hayas aceptado esta invitación. Un abrazo, ¿cómo no voy a aceptar? Un abrazo, muchas gracias y seguiremos en contacto.